Hola a todos. Muchas personas me pidieron un curso para nivel intermedio. Es por eso que voy a empezar un curso B1 para las personas que ya saben hablar lo básico en español. Si necesitas ayuda, puedes activar los subtítulos en inglés o en español. Antes de empezar, quiero recordarte que estoy haciendo un curso para principiantes a 1.1. Te voy a dejar el link arriba en la tarjeta o también en la descripción del video. El tema principal de la primera parte del curso se va a llamar el trabajo. Ahora vamos a ver los temas de cada capítulo. El primero se va a llamar entrevista de trabajo y va a tener los siguientes títulos: vocabulario en español, entrevista de trabajo, presentación en una entrevista de trabajo, respondiendo a las preguntas en una entrevista, cargos en una empresa, describiendo mi personalidad, cualidades y defectos, consejos antes de una entrevista de trabajo. En el segundo capítulo haremos un repaso de los tiempos verbales del pasado y los temas serán los siguientes: pretérito indefinido, pretérito imperfecto irregulares, repaso de participio, participios irregulares, pretérito perfecto, repaso de los pretéritos. En el capítulo 3 vamos a practicar nuestra comprensión de lectura y tendremos dos temas: texto, nuevas profesiones, expresando mi opinión, ventajas y desventajas. En el capítulo 4 hablaremos sobre la negociación y tendremos los siguientes temas: vocabulario en español, negociando un contrato, hablando acerca del contrato, derechos del trabajador, ejemplos de negociación, echar versus despedir. El capítulo 5 será de gramática y tratará sobre las perífrasis verbales. Si no sabes qué es una perífrasis, no te preocupes. Este curso te explicará poco a poco cómo se usan las perífrasis en español. Los temas a tratar serán los siguientes: ¿qué es una perífrasis verbal? Perífrasis modales, perífrasis de obligación, perífrasis de probabilidad, perífrasis de posibilidad, perífrasis aspectuales de gerundio, perífrasis de inicio y desarrollo, perífrasis de duración, perífrasis de repetición, perífrasis de terminación, perífrasis aspectuales de infinitivo, perífrasis de inicio inminente, perífrasis de acción ante el comienzo de otra acción, perífrasis de frecuencia, perífrasis de repetición, perífrasis de terminación, perífrasis de participio, ejercicios de perífrasis verbales. Por último, en el capítulo 6 vamos a realizar otro ejercicio de comprensión de lectura y tendremos los siguientes temas: texto, trabajar en el extranjero, explicando mis costumbres. Con estos temas terminaremos la primera parte del curso para nivel intermedio. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes de escribirla en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un like, suscríbete y comparte con tus amigos. Además, no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos pronto. Chao, chao.